Nosotros, por ejemplo, tenemos un seguro que vendemos a través de Energuate. Okay. Energuate, cuando pues, es uno de los comercializadores más grandes de energía eléctrica, que es un bien básico para mucha población, y ahí son seguros de menos de 20 quetzales al mes, por ejemplo, donde cubre temas de accidentes. Digamos, la parte básica, la materia prima de una aseguradora es el capital. Claro. Es un sector financiero. Y entonces, en base al capital que tú tienes, vas viendo la diversificación de los riesgos que estás asumiendo, y luego en base a eso ves si tienes una buena distribución, ves qué tanto puedes retener tú a tu propio riesgo en base a tu capital y qué tanto tienes que pedir ayuda de otras empresas. En este caso se llaman reaseguradoras. Yo te diría que más que sea una industria sumamente rentable, la gran ventaja que tiene la industria de seguros a nivel mundial es que no tiene correlación con las bolsas financieras. Okay. Entonces, cuando tú estás queriendo complementar un portafolio, el tener un instrumento que no tiene correlación con otros, pues te ayuda a mejorar el riesgo y también la rentabilidad de ese portafolio. Cuando uno compra una póliza, sí necesita el apoyo de alguien que le explique qué sí cubre y qué no cubre, ¿no? Claro. Y entonces esa expectativa puede de alguna manera tener una diferencia entre lo que yo espero como cliente que me va a cubrir contra lo que la aseguradora está pensando que te voy a cubrir. Si hay un vacío, un área gris donde no se pudo tener el momento para discutir si sí cubre o no cubre y pasa esa situación, entonces la expectativa del cliente va a ser mala, ¿verdad? Claro. Y entonces esos eventos pasan así. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Siempre trayéndoles ahí temas de interés de lo que me han pedido, y un tema que me han platicado mucho es el tema de seguros, y qué mejor persona que tener aquí a Christian Nolk. Él es gerente de Seguros GIT. Lleva más de 20 años en la institución y realmente es un amante del aprendizaje, ingeniero industrial, ¿me dijiste? Sí, correcto. Y como 4 maestrías, pues si digo su CV, pues se nos va el episodio, entonces, pero le encanta el estudio y eso es parte del show, nunca hay que dejar aprender. Así como lo ven de joven, ya llevas, yo creo que 10 años de gerente general, por lo más. Llevo 13 años, cumplo este año. 13, y tenés 43. 43, desde sus 30 años gerente general. Imagínense eso. O sea, aquí mucho valor que agregar, y ya le conté a Christian un poquito de qué trata el programa para darles el mayor valor posible. Entonces, bienvenido Christian, gracias por darnos ese tiempo y darle ese valor a la audiencia, porque sabemos el tema de seguros, lo importantísimo que es y tan poca cobertura que hay en el país, ¿verdad? Empezamos hablando un poco, yo no sé si la estadística es así, que menos del 5% utiliza algún tipo de seguro en Guatemala. Sí, Adrián, realmente Guatemala es uno de los países que tiene un nivel de penetración de seguros más bajos a nivel mundial. Las dos principales métricas que se usan a nivel internacional es el nivel de primaje sobre el PIB, donde en Guatemala estamos alrededor del 1.3% de prima sobre el PIB, mientras que los países de Latinoamérica en promedio tienen alrededor del 3%. Okay. Y a nivel mundial, pues obviamente no vamos a ponernos un estándar como el que tiene Suiza, que es el país con mayor penetración, que es casi 20% del PIB. Y en primas per cápita, que es la otra indicador internacional que se suele utilizar, nosotros estamos alrededor de $300 al año per cápita, Okay. mientras que en otros países puede llegar hasta $20,000. Entonces,
Esos son indicadores, pues aparte uno sabe cuánto es el parque vehicular, menos del 10% del parque vehicular tiene un seguro, aunque sea de responsabilidad civil en Guatemala. Menos del 10, wow. A nivel de personas, pues somos 17, 18 millones y tendremos menos de 1 millón de personas aseguradas en vida, que es el seguro que normalmente por excelencia tiene más penetración, ¿verdad? Entonces es un país que tiene muchas oportunidades todavía en ese aspecto. Ya, y en eso cuando dices de vida, a veces es porque también, por ejemplo, en el mismo préstamo hay un seguro de vida y es casi que ya no es por voluntad, sino que es un tema de protección que el banco ofrece en ese sentido. Pero la primera recomendación a nuestra audiencia, ¿qué es el seguro que hay que tener? ¿Cuál es el que hay que tener? Claro. Pues mira, yo creo que el seguro depende un poco del momento de la vida en el que tú estés. Uh-huh. Si tú sos una persona que ya eres responsable por una familia, aportas para sostener un hogar, creo que el seguro de vida es el más importante. Okay. La parte de salud es un seguro que eventualmente siempre vas a tener un apoyo, ya sea por la seguridad social, por el Estado. Pero el seguro de vida, cuando tu ingreso falta en una familia, pues sí puede ser algo que condiciona la vida de tus hijos, la vida de tu esposa o de tu esposo, que han dependido de tu ingreso. Entonces, realmente así empiezan a nacer los seguros en el mundo. Cuando los marineros salían de los fenicios, salían a entregar mercadería por medio de los barcos, y algún marinero fallecía en la travesía, el resto de las familias de los marineros apoyaban a la familia. Sí. Entonces, yo te diría que el seguro de vida es el que cuando uno ya está en una etapa productiva como jefe de una familia aportando, es el más importante, porque es una pérdida muy grande. Claro. Entonces, creería yo que ese es el fundamental y junto con ese, pues ya vienen luego los seguros de salud. Uh-huh. Si tienes un vehículo, creo que tener un seguro de responsabilidad civil como mínimo para proteger en caso tú le hagas daño sin querer a otras personas, pues tener esa póliza de responsabilidad civil que luego no te ponga en una situación complicada uh-huh. para hacerle frente, ¿verdad? Porque yo creo que los seguros a la larga tienen dos elementos básicos, que es la prevención y la responsabilidad. Correcto. Es como somos cada vez como personas más precavidos de las cosas que pueden suceder, aunque no queramos que suceda, porque creo que nadie quiere estar en una situación donde tenga que usar el seguro. Y lo otro es la responsabilidad. Hay situaciones que salen de nuestras manos y a veces afectamos la propiedad de otros o a otras personas y debemos de ser responsables y consecuentes. Como que si nos estuviera pasando, nosotros esperaríamos que otro nos ayude a salir de esa situación si fue responsabilidad de otros. Ok. ¿Y cuál crees tú que es la primera razón de la baja cultura de seguros en Guatemala? ¿Es informativa, es desconfianza, es malos hábitos de decir no quiero gastar porque es el gasto uh-huh. que uno no quiere hacer, pero es importante? Sí, yo creo que los seguros, cuando tú lo correlacionas con variables macroeconómicas, hay dos variables que impulsan el crecimiento. Uno es el PIB per cápita. De acuerdo a una pirámide de Maslow, pues obviamente cuando una población empieza a funcionar, empieza a mejorar económicamente, siempre vas a cubrir tus necesidades básicas. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de necesidades de prevención. Entonces las necesidades de prevención normalmente ya van en un tercer o cuarto escalón en la pirámide de Maslow. Entonces conforme el PIB per cápita de un país empieza a mejorar, las personas ya empiezan a pensar en esa prevención, en esa responsabilidad. Y el otro es la urbanización, que conlleva también un incremento en el PIB per cápita. A medida que hay más personas viviendo en ciudades donde hay más servicios, obviamente se genera una eficiencia para poder llevar esos servicios. En la parte del seguro, la parte, digamos, lo más complicado muchas veces es cómo generar esa cobranza recurrente, porque nadie va a pagar un seguro de varios años en un solo pago. Correcto. Entonces, el poder tener ese servicio donde la persona constantemente pueda pagar, ahora con tarjetas de crédito se vuelve más fácil, pero viene muy amarrado de la urbanización. Entonces, yo te diría que esos dos elementos son elementos sociales y macroeconómicos importantísimos
muchísimos para que esto vaya adelante. Yeah. Cuando nosotros logramos eso, entonces ya vamos a tener interés de las personas en poder aprender sobre temas de prevención, instrumentos financieros como el seguro que te pueden ayudar a eso. Y segundo, va a haber una eficiencia donde las personas más fácilmente pueden conocer estos productos. Entonces, por eso es que, como tú decías hace poco, las personas primero entran al mundo financiero por la parte bancaria porque necesitan el dinero para suplir necesidades básicas o necesidades aspiracionales como un vehículo, una moto. Y la parte financiera bancaria ha ayudado mucho a impulsar los seguros porque esos motos, esos carros son garantía del préstamo y ahí se van amarrando. Entonces también para evitar que una familia se quede con la deuda de uno de los familiares que adquirió un bien, entonces el seguro de vida va amarrado. Entonces, eso también ha impulsado mucho. Guatemala estamos en un país con muy baja urbanización, estamos entre el 55-60% contra casi el 80% de urbanización en Latinoamérica. Entonces, esos son elementos que son difíciles de forzar, ¿verdad, Adrián? Claro. Tienen que ir caminando poco a poco, pero yo creo que Guatemala tiene esa gran oportunidad, lo veo yo, para los siguientes años, porque sí se está urbanizando a pasos muy, muy rápidos. Ok. O sea, eso, entre más crezca la urbanización, va a ir correlacionado al incremento también de seguros y que la gente lo empiece a utilizar un poco más, ¿entiendes? Así debería de ir pasando, correcto. Ok. Va, por ejemplo, hablabas del seguro de vida, por ejemplo, yo lo mencioné, el de la propiedad. Ese es increíblemente importante porque realmente el seguro cancela la deuda y la propiedad ya les queda como una herencia a la familia, entonces no pierden la propiedad, ese es muy importante. Hablamos mucho, por ejemplo, del tema del seguro social, que hay cierto seguro y ciertos beneficios como el IX, pero que, por ejemplo, recomendable para el 70% de informalidad que no tienen eso. Hay seguros ya para como microseguros que tengan ese costo adquisitivo que sea, pues, o sea, que sea alcanzable para esas personas. Ya se están manejando ese tipo de seguros, aunque no haya cultura. Sí, claro, ya hay muchas oportunidades que se están empezando a potencializar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un seguro que vendemos a través de Energuate. Okay. Energuate, cuando pues, es uno de los comercializadores más grandes de energía eléctrica, que es un bien básico para mucha población, y ahí son seguros de menos de 20 quetzales al mes, por ejemplo, donde cubre temas de accidentes. Entonces, en caso de una persona se caiga, necesite apoyo por una rotura de un hueso o una herida, entonces estos seguros cubren ese tipo de situaciones. También se cubre vida. Solo para entenderlo, por ejemplo, alguien está pagando su energía eléctrica y entonces eso le cubre un seguro en el hogar o en cualquier lado. En cualquier lado. Digamos, cuando está pagando su energía eléctrica, se le ofrece un seguro, es opcional, digamos, ellos pueden escogerlo. Entonces, normalmente, como muchas personas pagan con efectivo, pues se cobra un diferencial en base al vuelto que reciben, y muchas personas lo han adquirido, ¿verdad? Ya. De la misma manera, otro medio que ha ayudado a llegar a mucha población es las microfinancieras y las cooperativas. También se están colocando muchísimos seguros a través de microfinancieras y cooperativas, similar a los bancaseguros que vienen en los bancos, pero a un nivel pues de montos significativamente más bajos, con primas más bajas, que son sumamente accesibles. Yeah. Entonces, hay muchas historias también. Hay un seguro que cubre la plantación agrícola, siendo nosotros un país donde tantas personas dependen de su producción de subsistencia o de su producción minifundio, donde ellos producen y comercializan en el mercado. Pues en caso de situaciones climáticas como ahorita, pues cuántos meses tuvimos sin lluvia y ahora viene al revés, pues esos eventos se logran cubrir con seguros pequeños que cubren áreas bastante pequeñas que pueden tener acceso. Incluso hemos logrado meter este tipo de seguros agrícolas por medio de las vendedoras de fertilizante, ¿sí? Porque entonces ellos apoyan al pequeño agricultor y mediano. Ok, yo te doy el fertilizante, te doy este seguro por si pasa algo de una sequía o una inundación, puedas volver a sembrar tu plantación. Entonces, cuando uno ve, hay una amplitud tan grande, Adrián, en tipos de seguros, porque cualquier cosa que lleve incertidumbre puede ser asegurado. De hecho, el único evento
certero que se cubre, ¿cuál crees que es? La muerte. La muerte. Lo único es que no sabemos cuándo es. ¿Cuándo va a ser? Pero es el Correcto. único evento certero que se cubre en un seguro. Todos los demás son eventos inciertos. Yo no sé si me voy a chocar algún día o no. Claro. Yo no sé si me voy a tener que operar algún día o no. Yo no sé si a mi casa se va a incendiar o le va a caer una inundación que le afecte su estructura. Sí. Entonces, todos esos eventos son inciertos. Solo la vida es el único evento cierto que se asegura. Totalmente. Mira, y por ejemplo, yo, pues como no es mi industria, tanto para pequeños como para grandes empresarios, agricultores, hay seguros de este tipo. Sí. Y esto, por ejemplo, ya para la audiencia, ¿dónde que se acercan a una agencia y dicen, miren, quiero un seguro de este tipo y todo? Porque es algo que probablemente es muy B2B, ¿verdad? O sea, porque no se ve en la televisión ni nada, ¿verdad? Sino es más como en el tema de negocio, pero pues me imagino que la mayoría de microempresarios no saben de ese tipo de seguros y cuesta llegarles a que lo conozcan. ¿Qué se les dice a ellos? ¿Lleguen a una agencia y pregunten por ellos o cómo sería? Sí, correcto. Primero, también hay seguros para grandes productores. Digamos, por ejemplo, aquí hemos cubierto siniestros muy importantes de la industria bananera, que cuando hay fuertes lluvias, como cuando fue Mitch, cuando fue Ágata o Stan, se inunda y la plantación de banano prácticamente es afectada. Entonces hemos tenido cobertura de eso. Ahora, ¿cómo un pequeño o un mediano agricultor puede acceder a eso? Normalmente esto se comercializa a través de un agente de seguro, que al menos nosotros en GIT tenemos agentes en toda la República de Guatemala, tenemos oficinas de seguros GIT y ellos pueden apoyar en hacer el programa. Yeah. Y lo otro es con estas empresas que venden todos los suplementos agrícolas, que pueden ofrecer ese tipo de seguros. Algunos los ofrecen, otros no. Entonces uno cuando está comprando su fertilizante puede preguntar, oye, y mira, ¿y tú tienes el programa de seguro incluido dentro de la venta de tu fertilizante? ¿Sí? Entonces, esos son elementos que sí, como tú dices, cuesta, pero por eso es tan importante la urbanización, porque es más fácil comunicar algo en un lugar cercano donde las personas están constantemente viendo, que cuando tenemos una urbanización mucho más atomizada en el resto de la República, donde es difícil llegar a esta comunicación, ¿no? Mira, y dame una idea en eso, solo pues no sé si está la estadística y si la conocen, pero ¿qué porcentaje de la agricultura está protegida? Es muy bajo, muy bajo. Yo te diría que ahí menos del 1%. Wow, ¿y por qué el grande empresario, siendo tan racional y no se toma el riesgo? ¿Qué será? ¿La probabilidad es muy baja o...? Sí, recuérdate que el grande empresario de por sí tiene una distribución natural porque tiene muchísima tierra. Sí. Entonces tiene una distribución de riesgo natural porque es poco probable que todas sus plantaciones sean afectadas. Yeah. Entonces, hay un elemento de eficiencia que viene por esa diversificación de riesgo. Entonces, normalmente un seguro tú tienes que asegurarlo por la totalidad y entonces eso dicen, bueno, en vez de asegurar la totalidad, mejor yo asumo las pérdidas de esta parte, que eso es la parte que viene con cualquier empresa que tiene escalabilidad. Ya. ¿Sí? Y mira, y ahora yendo a otro tema, porque también como yo sí en uno de los programas tomé el tema de los seguros, cómo funcionan, etcétera, ya es cómo funciona una aseguradora. Porque, por ejemplo, todos estos seguros al final, no sé, pues al final siempre está que ustedes tienen un coseguro o siempre el negocio de las aseguradoras es de que la aseguradora no toma el 100% del riesgo, sino que se lo diversifican entre varias aseguradoras. ¿Eso funciona para todos los seguros o solo para algunos? ¿O cómo funciona eso dentro de la industria? Sí, no es para todos los seguros. Digamos, la parte básica, la materia prima de una aseguradora es el capital. Claro. Es un sector financiero. Y entonces, en base al capital que tú tienes, vas viendo la diversificación de los riesgos que estás asumiendo y luego en base a eso ves si tienes una buena distribución, ves qué tanto puedes retener tú a tu propio riesgo en base a tu capital y qué tanto tienes que pedir ayuda de otras empresas. En este caso se llaman reaseguradoras. Reaseguradoras, así es. Correcto. Correcto. Sí. Entonces, por ejemplo, en riesgos que están muy diversificados como los microseguros, los riesgos pequeños que
normalmente una aseguradora asume el 100% del riesgo. Ya. Compramos luego un reaseguro que se llama catastrófico, ¿verdad? Para que eventos muy grandes. Correcto. Que no vaya a desestabilizar el negocio. Exacto, por ejemplo, como en COVID. En COVID, pues fue un evento inusual que hizo que las tablas de mortalidad normales no se comportaran como lo uno esperaba y hubo un pico, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí un reaseguro catastrófico te ayuda a que todo lo que sea muy por encima de lo esperado, el reasegurador te ayuda a cubrir esos riesgos. Ya. Luego tenemos otros elementos como cuando son fábricas muy grandes. Fábricas muy grandes pues pueden haber, no sé, 500, 600 en Guatemala, o por ejemplo ingenios azucareros, tienen una concentración de valor de activos muy grande. Entonces, ante la probable pérdida de uno, pues una aseguradora puede ser que no tenga todo, entonces esas pólizas se colocan ya esa póliza específica con reaseguradores. Ya. Y entonces eso se llaman seguros facultativos, porque se faculta a una aseguradora con el capital de otro reasegurador a poder darle cobertura a ese riesgo en específico, ¿verdad? Okay. Y ese reaseguro, por ejemplo, donde estás diciendo, bueno, aquí en este caso GIT está tomando tal vez, me invento el 5%, 95% lo estoy tirando a otra reaseguradora, pero no es una, es un conjunto de repartidos, o sea, se reparten el pastel Así es, correcto. Para mitigar ese golpe. Así es, correcto. Digamos, normalmente en este 95% tienden a haber de 7 hasta 15 reaseguradores, dependiendo el tamaño de la cuenta, la complejidad de la cuenta, ¿sí? Yeah. Y en estos contratos, como te decía, el contrato catastrófico o el contrato automático, porque hay otros que te dicen, bueno, tú puedes suscribir hasta 5 millones de quetzales, yo pongo otros 20 por ti y tú los administrar. No me tenés que pedir permiso, sino simplemente lo hacemos como un contrato automático. En esos contratos también suelen haber 10 participaciones de reaseguradores que son internacionales, son reaseguradores que están basados en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Estados Unidos, que tienen muchísimo más capital porque ellos reaseguran a todo el mundo, ¿verdad? Entonces ellos distribuyen su riesgo geográficamente y por tipos de riesgos y aprovechan su capital de esa manera, pero te lo prestan a ti como aseguradora. Ya, mira, hay un tema bien interesante, es el tema, por ejemplo, lo que pasó en la crisis financiera, por ejemplo, con AIG y todos esos tipos de seguros, porque las aseguradoras están reguladas hasta cierto tema, pero en ese tema, aunque sea un poquito complejo, fue que estaban asegurando como credit default swaps, me acuerdo, que eran como contrapérdidas, y cuando eso pasó no tenían ni con reaseguro para cubrir eso y tuvo que entrar el gobierno a rescatarlos y todo. En esa experiencia, ¿qué problema hubo? ¿Fueron los auditores? ¿Fueron las calificadoras de riesgo que realmente no estaban calificando bien? ¿Qué no se vio tanto en estos? Porque está el tema de las financieras, que eran esos bolsones de mortgages, ¿verdad?, que estaban prestando de alto riesgo, pero en el lado de las aseguradoras que estaban asegurando esas hipotecas que realmente creían que pues estaba diversificado y no fue así. ¿Qué se aprendió de esa lección ahí? Mira, yo creo que mucho de lo que se aprende, estos eran productos derivados, digamos, no normalmente un seguro cubre elementos que tienen daños físicos. Correcto. Este era un derivado de seguro que también se llama un seguro de desgravamen, por ejemplo, como el que hace el FHA. Sí. El FHA pues le paga a un banco en caso de que la persona deje de pagar. Correcto. Entonces, nunca se estimó una situación que iba a haber tan grande, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que en esos casos son seguir guardando los principios del seguro, de diversificar el riesgo. A veces van a haber casos donde necesitamos acotar una probable pérdida totalmente inesperada, un black swan, ¿verdad? Un cisne negro puede pasar. Y entonces, ¿cómo acotas esas probabilidades y aprovechando que otros reaseguradores a nivel mundial pueden ayudar? El tema de la crisis financiera de 2008 creo que es bastante interesante, tiene muchos matices. Como tú dices, algunas personas dicen, bueno, las calificadoras de riesgos debieron de haber advertido. Los bancos debieron de haber comentado que estos fondos empaquetados pues tenían diferentes tipos de características. Entonces,
fue un problema profundo. ¿Y qué es el elemento que afectó a nivel internacional, al nivel de seguro? Así como los bancos, pues tenían las carteras per se, estos bancos, para poder fondear esas carteras, sacan otros instrumentos financieros donde empresas y personas invierten. Las aseguradoras, uno de los elementos muy importantes que tenemos que administrar es un portafolio de inversión grande. Claro. Porque el dinero que tenemos guardado para probables eventos está guardado en un portafolio de inversión. Sí. Y en algunas ocasiones, Guatemala es muy conservadora. Guatemala tiene una regulación donde las inversiones las podemos manejar en cosas muy seguras como bonos del Tesoro guatemalteco, sí, o bonos de otros gobiernos internacionales con AAA. Lo cual es positivo para la gente, el ahorrante, el Correcto. Que paga las primas, que bien regulados estamos, son sólidas. Así es, totalmente. Yeah. Entonces, pero en otros países se puede diversificar esos portafolios en otros instrumentos un poco más arriesgados. Entonces, sí hubo aseguradoras que compraban parte de estos fondos o estos bonos. Entonces, cuando entraron en default, pues algunas aseguradoras tuvieron que asumir algunas pérdidas en su portafolio de inversión. Súper interesante, ¿va? Porque agarraban el paquete, la subprime, y por ejemplo la calificadora le daba una clase B y la aseguradora las aseguraba en A. Le metía ahí una prima para eso, pero eso fue un cálculo difícil, un black swan que no se logró, y como era piramidal, como que se estaba todo amarrado, y ese fue el problema, ¿verdad? Sí, totalmente. Ya. Mira, y en el tema de cómo, mira, y eso es dentro de lo que se puede hablar, ¿verdad? Pero yo lo estoy hablando más global, no de GIT. A mí me encanta la industria de los seguros, pues creo que, no sé si fue Warren Buffett que oí que dice que es la industria más rentable, incluso él tiene Geico, ¿verdad? Pero me encanta que es full estadística, es data de años, es como estas primas de 100, ¿cómo se llama? ¿Cómo no es catástrofe? ¿Cómo es cuando tiene uno eventos, cuando paga uno la siniestralidad, un siniestro. La siniestralidad tiene que ser X y esto, pero es una industria muy rentable, muy bien manejada. No sé qué ves tú aquí en Guatemala, pero sí te puedo decir que en Estados Unidos, yo que veo muchos shows, las aseguradoras a veces están incluso mal vistas, y he visto nuevas aseguradoras que han salido limpias, como sacando seguros, porque no sé, tal vez... Yo entiendo aquí en Guatemala que a veces es un poco complicado, pues, el trámite del seguro por regulación, etcétera, pero a veces la gente se lleva esa percepción de, es que la aseguradora no me quiere pagar o algo así. ¿Qué dirías vos entre Guatemala y otras industrias en esa facilidad y cómo es la imagen de las aseguradoras en Guatemala y a nivel mundial ante el público? Sí, mira, pues Warren Buffett, como decís, su empresa que ve la parte de seguros, Berkshire Hathaway, es una de las reaseguradoras. Él tiene reaseguradoras, varias, no una, varias. Trabajamos con varias de ellas. Tienen aparte aseguradoras como Geico. Entonces, yo te diría que más que sea una industria sumamente rentable, la gran ventaja que tiene la industria de seguros a nivel mundial es que no tiene correlación con las bolsas financieras. Entonces, cuando tú estás queriendo complementar un portafolio, el tener un instrumento que no tiene correlación con otros, pues te ayuda a mejorar el riesgo y también la rentabilidad de ese portafolio. Entonces, yo te diría que esa es una de las principales razones de por qué a Warren Buffett le interesa tanto. La otra razón de por qué le interesa es porque son generadores de acumulación de valores. Y él es, pues, una gran persona, muy experto en todo el tema de inversiones, ¿verdad? Entonces, las aseguradoras, pues, cobran las primas, las guardan para cuando venga el momento, pero durante ese tiempo tienen que invertir. Entonces, es una forma de también captar fondos que luego son invertidos adecuadamente. En cuanto a la forma en que se ven las aseguradoras, yo coincido. En términos generales, lo primero que piensa una población, una sociedad, es que el seguro no paga, ¿verdad? ¿A qué se debe esto, a mi criterio? Los seguros tenemos una serie, es un producto bastante técnico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de pólizas, diferentes tipos de coberturas que le puedes agregar a una misma póliza. Entonces, detalles dentro del seguro. Entonces, yo creo que mucho de esto viene
porque cuando uno compra una póliza sí necesita el apoyo de alguien que le explique qué sí cubre y qué no cubre, ¿no? Claro. Y entonces esa expectativa puede de alguna manera tener una diferencia entre lo que yo espero como cliente que me va a cubrir contra lo que la aseguradora está pensando que te voy a cubrir. Si hay un vacío, un área gris donde no se pudo tener el momento para discutir si sí cubre o no cubre y pasa esa situación, entonces la expectativa del cliente va a ser mala, ¿verdad? Claro. Y entonces esos eventos pasan así. Sí. Ahora yo te voy a decir, aquí la Superintendencia de Bancos lleva el registro de todas las quejas de todo el sector financiero, Sí. tarjetas, bancos. El sector asegurador es el que tiene primero la menor cantidad de quejas, Ok. ¿verdad? De clientes. Y segundo, de las quejas que entran, más del 95% de estas quejas salen resueltas de la misma manera en cómo se fue atendida por parte inicialmente de la aseguradora. Ok. Entonces, no obstante, se tiene esa percepción, realmente las aseguradoras sí cumplen la palabra y los contratos de lo que están dando a conocer. Sí. Entonces, lo más importante es que cuando uno esté comprando una póliza, tenga claridad de qué estoy comprando, qué coberturas, ¿verdad? Claro. Porque hay hay una amplitud muy grande cuando uno quiere saber qué tipos de riesgo voy a cubrir, ¿no? Ya. Entonces, ese es el elemento fundamental, pero el sector asegurador aquí en Guatemala es un sector muy profesional que está calificado de los mejores sectores de seguros a nivel mundial, al igual que el bancario en Guatemala, ¿verdad? Ujú. Entonces, y si tú ves, no recuerdas de una aseguradora que haya dejado de existir en Guatemala, Totalmente. ¿verdad? Totalmente. Entonces, es un sector muy sólido, muy solvente, y cada día más personas compran seguros. Digamos, no Sí. ha habido un retroceso, o sea, Sí. cada vez las personas compran más. Cuando tú me platicabas un poco de qué faltaba también para que se pudiera culturizar, en muchas sociedades también ayuda estos seguros que se vuelven de alguna manera obligatorios, por ejemplo, el de responsabilidad civil o el de accidentes personales para vehículos, ayudan a que la gente vea que cuando tienen que comprarlo, aunque no quisieran, pero luego pasa algo y ahí estamos. Claro. Entonces, eso ayuda a ver, ok, entonces lo que dicen de las aseguradoras no es como es. Sí. La aseguradora me cubrió en este evento. Lo compré porque lo tenía que comprar, pero ahora lo veo. Entonces, cuando vienen los seguros a través de los bancos de vida, entonces la persona que pasa por una situación donde tiene que usar el seguro, se borra esa percepción y empieza a ver de que la aseguradora sí está cumpliendo su palabra. Claro, ¿verdad? claro. Y eso ayuda mucho a la culturización, a la confianza. Entonces, es un tema de ir madurando en el tiempo, ¿no? Yo lo resumo y tú me corriges, va. Por ejemplo, parte de mi labor es ser transparente y una es las aseguradoras y los bancos en Guatemala son sólidos, están bien regulados. Una de las razones, tanto en bancos como aseguradoras, es que ese exceso de capital no lo pueden estar invirtiendo en la bolsa, sino en bonos del tesoro. Sí. O sea, de las inversiones más seguras, a diferencia a Estados Unidos y otros países que toman mayores riesgos. Así ¿verdad? es, O sea, correcto. son menos riesgosas en ese sentido. Segundo, el tema que tú acabas de decir, y yo lo entiendo, los seguros son complejos, o sea, son muy técnicos. O sea, por ejemplo, vamos a un médico y el médico tal, puede ser corazón, puede ser y hay muchos detalles. Entonces, yo creo que hay una solución, en mi opinión, no sé qué piensas tú, pero lógicamente son complicados para uno, para la gente que tal vez no desconoce, es mucho más complicado cómo fortalecemos a nuestros corredores para, primero, el tema de éticos, de no estar buscando lo que más les conviene, sino lo que más les conviene al cliente, y segundo, cómo da bien esa información al cliente con detalle, entendiéndolo. ¿Hay algún tipo de capacitaciones que las aseguradoras les dan o requisitos para que no cualquiera lo venda? Porque es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Claro. Sí, de hecho, hoy en día en Guatemala la Superintendencia de Bancos, que regula a los bancos, a las aseguradoras, también emite la certificación para que una persona pueda vender seguros. Ok. Y para esa certificación tiene que pasar una serie de elementos que
que tienen que cumplir en temas de conocimientos técnicos. Como exámenes, le hacen exámenes de conocimiento. Entonces, digamos, las aseguradoras emitimos una certificación de conocimientos de una persona que quiere optar a ser agente o corredor de seguros y luego van ya con esa certificación. En nuestro caso, pues nosotros pasamos un examen, ¿verdad? Yeah. Entonces, con eso ya van y sacan su credencial. Entonces, eso es importante que la gente conozca, que los agentes deben de tener una credencial que esté vigente en la Superintendencia de Bancos, que certifica que es un agente autorizado para comercializar. Yeah. Porque muchas veces esos son elementos que se pueden olvidar. Yo te diría que el sector de intermediación de aquí de Guatemala también es muy bueno, ¿verdad? Okay. Hay extraordinarios corredores y agentes con muchísimo conocimiento y lo que hace falta es ese tiempo en que se pueda poner el cliente con el agente, porque no es como lo más agradable un día, bueno, pues sentémonos 2 horas a revisar la póliza, ¿verdad? Claro. No es como tu idea de una tarde agradable, ¿verdad? Sí. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Claro. Es como cuando tú compras tu casa y das tus arras, vas a leer esa promesa de compraventa todo, porque querés estar seguro que ese contrato tiene todo lo que pactaste, ¿verdad? Es correcto. Es lo mismo, una póliza es un contrato. Sí. Entonces hay que leerlo, hay que darse el tiempo para poder hacerlo. Darle el tiempo. Ahora otro tema muy interesante que yo creo que le va a interesar a la gente es el seguro médico. A veces la gente se queja, no sé si también en el de vida, pero más lo he oído en el de médico, en incrementos tan fuertes después de tal edad o las primas. Mira, me subieron 50%. Tal vez sí le podemos explicar por qué pasan estas cosas en las aseguradoras, y también he escuchado pues de corredores y eso, que el seguro médico se ha vuelto para las aseguradoras casi que un extra, pero no es el seguro más rentable por muchas razones, pero eso es también mucho de las razones, que los incrementos, que cada vez los costos de, no sé, medicinas, etcétera, research and development encarecen todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo lo Sí, ves? correcto. Mira, yo te diría que no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, el seguro médico tiene un elemento difícil de gestionar. Es un seguro que no suele ser rentable en casi ningún país. Okay. Entonces, ¿ahora por qué? Nosotros, cuando asumimos el riesgo en un seguro médico, estamos haciendo un compromiso a futuro y esa persona va a ir creciendo. Todos sabemos que conforme vayamos siendo mayores, la probabilidad de enfermedades aumenta. Claro. ¿Sí? Entonces eso se llama una tabla de morbilidad. Así como hay una tabla de mortalidad que calcula qué porcentaje de la población se puede ir falleciendo dependiendo de la edad, hay una tabla de morbilidad que es qué porcentaje de la población va a necesitar ciertos tipos de servicios médicos conforme a la edad. Uh-huh. Entonces, ese es un elemento de la siniestralidad, la probabilidad de uso, la frecuencia, la llamamos nosotros, ¿verdad? Sí. Y después hay otro elemento que es la severidad, o es el costo promedio de cada vez que se usa. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con los seguros médicos? La morbilidad generalmente se ha mantenido bastante similar a lo que uno espera. No ha habido variación fuerte. Con situaciones solo como la de COVID o algo así. Yeah. Pero digamos, no ha cambiado significativamente. Uh-huh. Pero el costo promedio sí cambia bastante. ¿Por qué cambia bastante? Hay mucha inversión y desarrollo en términos de salud. Claro. Cada vez hay una medicina que es más potente, que es más moderna, pero también es más cara. Claro. ¿Sí? Exámenes que antes no habían en Guatemala y ahora hay. Entonces, por ejemplo, hace años no había PET scan en Guatemala, ¿sí? Un PET scan en Guatemala vale cerca de 12,000 quetzales. Uh-huh. Entonces, ¿cómo abordaban a un cliente que probablemente pudiera tener cáncer? Lo hacían con otros métodos, exámenes de sangre. Un PET scan es una forma más rápida de poder identificar esto. Pero lo que antes te costaba probablemente 1,000 o 2,000 quetzales en exámenes, de la noche a la mañana ya tiene la tecnología en Guatemala que va a costar 12,000. Yeah. Entonces, de ese pequeño porcentaje de personas que ni iban a necesitar ahora el PET scan, si tienen el seguro, entonces ahora tu costo promedio ya no va a ser de 2,000, va a ser de 12,000. Claro. Entonces, y como el seguro es por principio colaborativo, entonces
conforme van pasando esas cosas, tú tienes que prever que la prima que estás cobrando sea suficiente para eso. Y entonces poder estar viendo como al futuro de cómo esas nuevas tecnologías van a venir a impactar el costo medio es difícil, no es fácil. No se puede proyectar. Correcto. Digamos, hoy en día estamos hablando de una probable medicamento que cura ciertos tipos de cánceres de niños, que es una causa súper buena, positiva, pero puede llegar a costar $1 millón. Claro. Entonces, son cosas que te vienen a distorsionar completamente. Sí. Y a veces eso puede ser un elemento que uno lo ve tal vez muy lejano. Pero te voy a contar un caso que pasó aquí en Guatemala, que es con el Nexium. Antes del 2010, el Nexium no existía. Pero cuando se desarrolló el Nexium, tú te recuerdas que casi todos los doctores te recetaban tu antibiótico o tu medicamento y Nexium. Sí. ¿Verdad? ¿Para qué? Para proteger tu estómago. Pero cada caja de Nexium vale pues 800 quetzales. Claro. Entonces imagínate el cambio que tuvo la introducción de este nuevo medicamento a la factura promedio de medicamentos. Sí, se le incrementó en 800 quetzales. Entonces esos son los elementos que cuesta proyectar. Entonces, porque vienen estas nuevas tecnologías, estos nuevos medicamentos que tienen costos más elevados. Y por lo tanto las aseguradoras tenemos que tratar de prever, tratar de estimar cuál va a ser el impacto de esto. Y eso es lo complicado, por eso es que se vuelve poco rentable, porque como es tan difícil proyectarlo, no es que voy a triplicar la prima para asegurarme, pero ya no te compra nadie. Entonces ahí es donde se cuesta manejar esas pérdidas y esos controles. Y normalmente siempre vamos atrás de la curva, ¿verdad, Adrián? Sí. Porque, digamos, las empresas pues hoy en día pagan esta prima, siempre te comparan cuánto es tu siniestralidad, pero entonces siempre te dicen, si mi siniestralidad está baja, aunque tú sepas que ya viene el nuevo gasto, pues como la historia no muestra eso, entonces, bueno, ok, renovamos en términos más o menos similares. Pero entonces te comes un año ya con el nuevo gasto, con el nuevo incremento que viene, y entonces siempre vas como atrás de la curva, ¿verdad? Entonces, es un negocio bien complicado. Sí. Mira, ¿y qué opinas de eso? Porque fíjate que es como que, por ejemplo, el Research and Development, eso vale la pena, pero son millones y millones de inversión donde patentan y lógicamente quieren recuperar su inversión porque es privada. Entonces eso hace que la medicina cueste 800 pesos, es el ejemplo. Pero realmente lo que tal vez yo no he preguntado y aprovecho es por qué no han habido alianzas gubernamentales donde, por ejemplo, puedan subsidiar parte de ese seguro porque es un seguro indispensable. O sea, ya viste como hizo Obama, como Obamacare, todos tienen que tener un seguro. Imagínate aquí en Guatemala, o sea, cómo llegar a ese punto donde, bueno, pues tampoco se trata de que la aseguradora se lleve millones, pero que sí tenga cierto subsidio para que pueda mantener un costo y acceso al volumen de la población. ¿Han habido acercamientos así? Sí, mira, yo creo que eso ya forma parte de la política pública, la política social de los gobiernos, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, así como hablamos que una sociedad, una familia, una persona empieza con su proceso de la pirámide de Maslow, de qué empezar a cubrir, yo creo que pasa lo mismo con los países, ¿verdad? Entonces, obviamente, países más desarrollados se pueden dar los lujos de tener ese tipo de subsidios o ese tipo de apoyos para poder tener ese tipo de coberturas. El seguro social es un tipo de eso, ¿verdad? Donde una parte la subsidia, pues el patrono, ¿verdad? Sí. Entonces, una parte la persona, otra parte el patrono. Pero esos elementos van a ir conforme vaya creciendo y fortaleciéndose la economía de un país y la sociedad y la cultura. Normalmente, lo primero que se pone como un seguro en una población es el seguro de accidentes personales de accidentes de tránsito. Sí. ¿Por qué? Porque todos los accidentes de tránsito, que es la causa número 1 de fallecimientos y lesionados a nivel de Guatemala y de casi todos los países. De hecho, a nivel latinoamericano está catalogado como una pandemia, ¿sabías? Los accidentes de vehículo. Wow. Y si tú vas al ICS, si tú vas a los hospitales públicos, la causa número 1 de atención de pacientes son accidentes de tránsito. Y entonces te consume una gran de recursos como Estado
el atender a estas personas. Entonces, cuando tú le pones el seguro a los vehículos para que se hagan responsables de los gastos de lesiones o de fallecimiento, Sí. entonces estas personas pues ya pueden empezar a diversificar y ya no necesariamente van al público, pueden ir a un privado a atenderse y entonces empezar a descargar un poco al propio Estado. Otro de los seguros que suele tener muchísimo subsidio y apoyo son los seguros agrícolas, porque mucha población depende de eso y la población... La alimentación, no se puede ir la canasta básica al cielo, ¿no? Sí. Así es, y además que no solo lo que pesa a nivel económico el sector agrícola, pero sobre todo a nivel laboral. ¿Cuántas personas guatemaltecos trabajan en el sector agrícola o dependen de sus ingresos del sector agrícola? Es muy alto. ¿Sí? Entonces, tal vez económicamente pesará el 13-14% del PIB, pero a nivel de mano de obra de empleo genera 40% en Guatemala. Es muy alto, 30-40, no me recuerdo cuánto era. Entonces, esos son elementos que también muchas veces empiezan con un proceso de política pública y social, ¿verdad? Los seguros médicos ya entran en una etapa bastante más avanzada. Mira, y en el largo plazo, ¿qué se ve con este incremento de los costos de medicinas y medicamentos? ¿La curva va a tender siempre al alza o va a haber algún momento donde eso ya va a tender a nivelarse y la gente en un futuro va a poder tener más estabilidad en esas primas? Pues mira, yo lo que he visto de otros países que van más avanzados es que ese costo continúa subiendo. Porque sigue la inversión de cosas nuevas y cáncer, cómo salvar vidas, etcétera. Así es, totalmente. Y recuérdate que conforme uno va avanzando en cualquier cosa en la vida, el low hanging fruit es el fácil, ¿verdad? Los quick wins son fáciles, esos son baratos. Entonces, mucho lo que hay en la tecnología médica o en todo toda esa parte ya se cosechó. Entonces, para poder seguir al siguiente escalón, ser más eficientes, ser más efectivos, muchas veces son cosas más difíciles que alcanzar y entonces le tienes que meter más dinero en inversión y tecnología, ¿verdad? Y desarrollo. Entonces, ese elemento yo creo que va a continuar. Yo al menos no he visto un año donde hayamos tenido un retroceso en la inflación médica. Sigue continuo. Es algo continuo. Si tú lo ves en Estados Unidos también, de hecho, fuera del costo de la deuda de Estados Unidos, el segundo elemento más importante en el gasto público es salud. Es el Medicare, es el apoyo a todos los exmilitares en la parte de sus seguros. Claro, después de las guerras, etcétera. Ahora viene el tema de la ética y eso es un tema bien interesante, quiero ver tu opinión. Yo soy el inversionista y yo invierto en esta medicina y le meto millones y millones y de ahí descubro una cura del cáncer, pero tengo la patente y soy un monopolio, entonces puedo cobrar lo que quiera, pero realmente puedo cobrar un monto donde voy a maximizar mis utilidades, pero mucha gente se va a morir porque no se la van a cubrir. ¿Cómo se está manejando eso? Pues mira, eso, yo no soy tan experto en el sector médico como tal, digamos, mi relación con el sector médico es la parte de seguros. Claro. Sí, algunos de los casos que estudié en INCAE eran sobre farmacéuticas y está ese dilema, ¿verdad? Porque normalmente las patentes se guardan creo que por un periodo de 5 años. Entonces, durante esos 5 años los desarrolladores tienen derecho a esa comercialización y luego en el 6º año creo que se abren las fórmulas para eso no sabía yo, o sea, tienen un tiempo específico. Así es como yo recuerdo que lo estudié. Entonces, cuando ya tú le dedicaste todo el research and development, todos los fondos para buscar esto, depende de qué tan caro o qué tan barato te haya salido, tú tienes que establecer una fórmula de periodo de retorno para estos 5 años, ¿no? Porque tiene riesgos también esos 5 años de que no logres pegarla Sí, el riesgo es alto, pero eso incrementa pues tu precio, etcétera, ¿verdad? Y además, Adrián, recuérdate que no todos los proyectos son fructíferos, o sea, nosotros conocemos los que fueron fructíferos. Yo te diría, no sé si hasta la mayoría es que se van a pérdida, correcto, que entonces, no funciona. Con el que fue exitoso, tú tenés que subsidiar todos los otros 8 que sí, ¿verdad? Cabal. Entonces, todo se encarece, válido. Correcto. Pero esa es la parte que la gente no entiende, porque la gente dice, estos son el demonio, pues están cobrando 800,000
pero no saben que detrás de esto está todo eso. Está el inversionista que tuvo 9 pérdidas y fracasos y ese capital ya desapareció y esta le pegó y esta tiene que compensar por todo eso. Correcto, así Eso es lo difícil que es behind the scenes y yo creo que esa comunicación, por eso yo creo que esto es bueno hablarlo, porque está la persona que es el consumidor y piensan que este es el demonio, pero no entienden cómo funciona también esa parte de capitalismo y que es difícil regularlo. Sí. Tú lo quieres regular y le vas a poner un precio techo, bueno, ya no invierto en eso. Entonces no hay medicina nueva. Entonces, ¿qué es el primero? El huevo, la gallina, sí. es complicadísimo el rollo, ¿verdad? Ok, va, yo a la audiencia le he compartido, mira, yo tengo mi seguro nacional, tengo mi seguro internacional, tengo 2 seguros de vidas, uno endosado a una empresa y el otro de mi familia, y realmente estoy bien cubierto, pero me da una paz, ¿verdad, Cristian? Eso es priceless, lo que decís, eso duele pagarlo, pero sabe uno, cualquier cosa me puedo ir a Estados Unidos. Te cuento, porque yo creo que esto es de compartirlo, todavía tenemos 5 minutos, yo tuve un tema de desmayos. Y fíjate vos de que para hacerte la corta salió todo bien, pero en una prueba que me hicieron me dijeron, mira, tu corazón tardó mucho en agarrar otra vez ritmo y nunca lo hemos, así me lo dijo, nunca lo hemos visto y lo compartimos cardiólogos y dijo marcapasos, La cosa es que estamos nerviosos porque no sabemos, nunca lo hemos visto y sos un atleta y no queremos que un día, pum, te caigas muerto. Cristian, pasé 3 meses donde me mareaba con miedo y todo eso. Para hacerte la corta, pasé 3 meses porque ya sabes que también conseguir la cita es difícil. Me fui a la Cleveland Clinic, voy con el director de síncope y me dice, mire, ¿y para qué vino? Y en resumen me dice, no, pero mire, lo suyo tal vez no es de lo más normal, pero no es anormal. Hemos visto personas con esto y esto. ¿Y qué fue la diferencia? Hablo y voy con esto a un punto. Que allá atienden 1000 y aquí atienden 100 o 10, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante un seguro médico internacional? Porque si yo no hubiera tenido esa segunda opinión, aquí los doctores son excelentes, pero es una oportunidad mejora. De repente yo tendría un marcapasos, no tendría paz mental, todavía tendría ese miedo. Y solo me dijo eso, mira, ya ni me mareé ni nada y me sentí mucho más tranquilo. Entonces, creo que por eso también hablo en este podcast de la abundancia financiera. El dinero a cierta escala te da tranquilidad. O sea, que mis hijos y mi esposa tengan ese premium, ese avión así privado de seguro internacional, me da una paz de que cualquier cosa que pase, ahí va a estar. Yo creo que ese es tal vez el fondo de la importancia de los seguros, de cómo protegernos, ¿verdad? Sí, yo te puedo contar experiencias propias, familiares que hemos tenido. Hace varios años, pues mi hermana Melanie, que es la que me sigue, y que éramos vecinos de tu esposa, sí, enfrente, a los 17, 18 años estaba por graduarse, pues mis papás pasaron por una etapa dura económicamente y tomaron la mala decisión de dejar de pagar el seguro médico. Y en ese ínterin a mi hermana le dio cáncer, le dio un linfoma. Pues gracias a Dios teníamos el apoyo de nuestro abuelo que pues sí era muy precavido y gracias a él pues pudimos que mi hermana fuera a tomar un buen proceso de cuidado en Estados Unidos y gracias a Dios salió adelante y ya lleva más de 20 años sin tener un rezago o recaída del cáncer. Pero muchas veces cuando uno está pasando por un momento crítico, uno puede tener la tentación de dejar de pagarlo. Y eso es lo último que uno debe cancelar. Cuando uno ya tiene esa protección, no debe dejarla ir. Más adelante, yo 3, 4 años después, pues ya habían vuelto a comprar seguro y yo tuve también una situación, tal vez no en el corazón, pero yo tenía muchos dolores de cabeza. Ajá. Y entonces me fui a hacer unos exámenes acá y pues había algo en mi cabeza que no estaba bien. Tenía una malformación arteriovenosa. Ese es como nudito de venas y arterias, pero entre las venas y las arterias tienen que haber vasos capilares que regulen la presión. Sí. Y entonces esta es una malformación que cuando tú estás formándote en el vientre de tu mamá, a veces no quedan bien. Entonces eso lo que hacía es que yo tenía un riesgo muy elevado de tener un derrame cerebral. Yeah.
Entonces, cuando vimos eso, pues miren, esto es un riesgo, no es que se va a manifestar, pero si está teniendo muchos dolores de cabeza, es la causa de los dolores de cabeza, porque ahí se me generará más presión de la esperada porque no están estos vasos capilares. Y entonces, y las edades donde hay más riesgos son ciertas edades. Yo tenía 23 años. Y en esta ocasión, pues aquí en Guatemala la única alternativa era una operación en el cerebro, ¿verdad? De alto riesgo. De muy alto riesgo. Con eso pudimos, ya que teníamos el seguro, pudimos buscar otras alternativas y buscamos un procedimiento que se llama Gamma Knife, que es un proceso de radiación que prácticamente te tiran muchos rayos, se concentran en un solo punto y te van cauterizando internamente. Entonces se llama Gamma Knife porque es como un cuchillo que te opera internamente pero sin abrirte nada. Entonces esas son parte de las cosas que uno vive. Más adelante en la vida, pues ya cuando... Y si no hubieras tenido ese seguro, probablemente tu decisión me tendría que operar y un riesgo más alto. Hubiera tenido que decidir entre el riesgo de no operarme con la probabilidad de un derrame o el riesgo de operarme con la probabilidad de que algo no salga bien, ¿verdad? Claro. Entonces, son cosas que nos dan acceso a otras alternativas, ¿verdad? Y como tú dices, yo creo que el sector médico aquí en Guatemala es extraordinario, pero nos dan oportunidades otras alternativas. Cosas más serias, ¿verdad? Yo más adelante en la vida, cuando ya formé familia, pues yo tuve la lamentable situación donde mi hijo mayor falleció a los 10 meses. Fue un proceso muy duro con Jessica, con mi esposa, pero salimos adelante y quedamos, pues Jessica quedó embarazada pronto después de ese fallecimiento. Y al 5.º mes a Jessica se le rompió la fuente. Nosotros veníamos saliendo de esa situación tan fea, tan dura. Estábamos muy ilusionados porque íbamos a lograr tener otro bebé. No lo iba a sustituir porque claro, pues, es diferente. El tener la conexión con un bebé 10 meses que lo tuvimos nosotros viviéndolo, sonriendo, pues nunca se logra reemplazar. Pero teníamos mucha ilusión de Sebastián, que era el que venía en camino. Pero cuando se le rompe la fuente aquí en el 5.º mes, pues aquí en Guatemala no tenían el equipo para poder buscar diferentes alternativas. Aquí la solución era pues prácticamente que naciera de 5 meses y buscar las mejores probabilidades de que saliera adelante. Entonces, con eso, teniendo nuestro seguro médico, logramos coordinar que nos fuéramos en ambulancia porque ella pues tenía la fuente rota, no podía caminar, tenía que estar en camilla, en reposo. Logramos irnos con una ambulancia aérea, fuimos a un hospital de Estados Unidos y bueno, gracias a Dios ahí la cuidaron, nos ayudaron a que Sebastián pudiera estar un mes más en su panza. Disminuyendo el riesgo, ajá, correcto. Y que madurara él. Claro. Y luego pues ya nació, estuvo 1.5 meses en el intensivo porque nació de 3 libras y gracias a Dios hoy Sebastián es un niño lindo, sano y tuvimos esa oportunidad que no sabemos sin tener un seguro como el que teníamos. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiéramos tenido la alternativa de que naciera bien, porque sí, en este caso, 1 mes de 5 a 6 meses es un montón. Es muchísimo tiempo en madurez de sus venas, de su cerebro, sus órganos, de sus órganos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tener un seguro internacional, como tú dices, bueno, en el caso mío era de Seguros GIT, porque me recuerdo que cuando entré a Seguros GIT empecé a ver cuáles eran las personas que más habían reclamado. Y ese año fue el que me pasó lo de la cabeza. Yo era el que más en la aseguradora, ¿verdad? Yeah. Entonces, casi que soy un super cliente y aparte, entonces he trabajado de alguna manera como un reciclaje. Pero tener esa oportunidad, creo que es calidad de vida, es tranquilidad de mente, ¿verdad? Y son de las lindas y bonitas historias que hay en nuestro sector, porque yo creo que nuestro sector realmente es un sector que tiene mucho enfoque social. Es como poder apoyar de una manera colaborativa entre todos los que compramos un seguro a esas personas que realmente lo necesitan en cierto momento. Claro. Y de hecho, por eso nuestro propósito como asegurador es ayudar a seguir adelante, es reconocer como seres humanos estamos expuestos a situaciones que no esperamos, somos vulnerables y en esos momentos vas a necesitar una mano amiga,
o alguien que te ayude a salir. No solo de la parte financiera con la cobertura, pero también el pasar por esos momentos es difícil. ¿Cómo coordino que me puedan dar una cita? La logística. Correcto. ¿Cómo coordino que me den una cita en la Cleveland? Sí. Las aseguradoras tenemos cómo ayudarte a conseguir esa cita. Acelerar eso, ¿verdad? correcto. ¿Cómo acelerar? Mi hijo nació, no tengo pasaporte. ¿Qué hago para conseguir una visa gringa que me ayuden a llevarlo? Nosotros sabemos los procedimientos para agilizar esos procesos y que tengas la oportunidad de llevar a tu recién nacido lo más rápido posible. Yeah. ¿Dónde consigo una ambulancia aérea? ¿Verdad? Toda la logística, válido. ¿Cómo llegamos rápido contigo para que te sientas tranquilo de que ya tenemos nosotros el control del choque y que vamos a arreglarlo? ¿Verdad? Yeah. Entonces, todos son estos elementos que van creciendo alrededor de un seguro que empieza como un contrato, como una ayuda financiera, pero van acompañado de mucho más logísticos y humanos, ¿verdad? Correcto. Porque es importante reconocer que estamos tratando seres humanos con otros seres humanos y no es una transacción, es una situación difícil, ¿verdad? Enfermarse, chocarse, la muerte, todas las situaciones que nos toca enfrentar son difíciles y entonces necesitamos ser muy empáticos en esos momentos con las personas que han confiado en nosotros. Bueno, Cristian, mira, me encantó y sobre todo siempre va como el final de las películas, la parte mejor, contando experiencias personales de impacto, porque eso yo creo que es lo que se lleva a la gente, que nosotros aquí no estamos vendiendo, ni Cristian ni yo, estamos protegiendo y haciendo una labor de dar de regreso en lo importante y nuestras experiencias propias de tener un seguro. Ya él contó la de su bebé, la de él, yo ya conté la mía. Yo creo que tú tomarás tus propias decisiones, pero espero te haya servido y gracias por acompañarnos en Money Coach. Hasta la próxima. Nos vemos. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.